y nuestras responsabilidades. ¿Sí? La gracia y nuestras responsabilidades. Demandando una conducta, a una ética, a una forma de vida, ante el mundo, ante los gobernantes, ante los superiores, ante la familia, donde específicamente la referencia era a la esposa y al esposo en primer lugar como cabeza en el hogar, con sus responsabilidades, con sus beneficios. Y nos quedó un punto que era la gracia demandando una conducta ética ante los hermanos, ¿sí? Capítulo 3, versículo 8 al 13. Si bien no nos va a dar como para terminarlo, pero no deja de ser menos importante, ¿sí? Así que simplemente voy a repetir o voy a repasar cuáles son los puntos. Queda el bosquejo, yo lo estoy subiendo al grupo de WhatsApp, y esta noche, si Dios quiere, ya estaremos subiendo lo completo de este bosquejo en PowerPoint. Y la gracia nos demanda nuestra responsabilidad o conducta o ética ante nuestros hermanos. Y versículo 8 y 9 dice rápidamente, lo leo, dice finalmente, se encuentra aquí en este versículo un patrón de conducta para la vida cristiana entre hermanos. Por eso lo resume con esta palabra, ¿sí? Finalmente. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, ¿sí? La conducta cristiana, seguir en armonía, en simpatía, aquí está la compasión, ¿sí? Compadecerse, en amor fraterno, mandamiento, consecuencia del amor divino, consecuencia directa. No puedo dar lo que no tengo, y entonces si puedo amar a un hermano que es difícil para mí, lo amo no desde el sentimiento en sí, sino desde la obediencia, ¿sí? Porque amar no solamente es un acto, es una decisión, sino que también es un acto de obediencia a alguien que me amó primero. Y esa calidad de amor me marca a mí profundamente para aprender a amar a aquellos que quizás sean difíciles de amar, inamables. Permítame expresar una palabra distinta hoy, ¿sí? Yo sé que muchas veces soy difícil de amar y agradezco a todos aquellos que me lo demuestran aún a pesar de no merecerlo. Pero esto es posible no por una cuestión sentimental, sino por una cuestión de obediencia. Pero además porque hemos sido equipados para poder amar con esa misma calidad de amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que amemos como Él nos ama. Es una orden. En misericordia, ¿sí? En humildad. Y es interesante que la expresión en humildad es una expresión que Pedro ha repetido durante toda su carta. Y esto tiene mucho que ver con el Pedro que escribe esta carta, tan distinto al Pedro que estuvo esos 3 años y medio como discípulo del Señor, tratando de comprender precisamente esto que le costaba tanto a él, la humildad en forma práctica. Un hombre tan sanguíneo, un hombre tan colérico, no sanguíneo, un hombre tan colérico, un hombre dominado por su carácter, por sus reacciones, por sus pasiones, un hombre que era capaz de ir al frente en situaciones difíciles, e inclusive decirle al Señor, Señor, no vayas, no hagas, no digas, yo te voy a defender si nadie te defiende, yo voy a ir. Este fue el Pedro que repite a lo largo de toda esta carta conceptos y puntos con relación a la humildad en forma constante. Y creo que él aprendió que la humildad es aquel que mira constantemente
a Dios reconociendo su pequeñez ante Dios y entendiendo que la grandeza solamente proviene por parte de Él, hasta el punto en que Dios quiera llevar a cada hijo suyo a una posición de grandeza, si es necesario, para testimonio, ¿sí? Para gloria y honra de Dios. Y Pedro entendió claramente que humilde es aquel que mira constantemente a Dios reconociendo su pequeñez. En espíritu perdonador, si el Señor perdona nuestras faltas, es mi deber perdonar la de los demás, no devolviendo mal por mal. Y vimos también en bondad y estando a la altura de nuestra posición para la que fuimos llamados, ¿sí? Una posición que no se gana, que es heredada, que cambió nuestra maldición por amor, y sabiendo que Pablo exhortaba un andar digno también con nuestra posición, un andar así permite una iglesia en armonía que produzca la bendición sobre cada uno de sus miembros, ¿sí? Reconocer la posición que Dios me ha dado como miembro de la iglesia local, esto permite a la iglesia en armonía que produzca bendición sobre cada uno de sus miembros, pero también gozar de la vida verdadera que Dios nos ha permitido vivir aquí. ¿Cuál es la consecuencia del buen obrar? El que quiera amar la vida, ver días buenos, bueno, tiene que amar la vida que Dios nos ha dado, tiene que refrenar su lengua, dejar la mentira, apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz, seguir la paz, no basta con alcanzarla, también debemos seguirla. Otra versión dice correr tras de ella como un objetivo constante en nuestra vida. La paz tiene que ser un objetivo constante a seguir. Y también una actitud, la actitud que el Señor tiene ante aquellos que son justos e injustos. Sobre los justos para recompensar, estos son oídos por el Señor, sobre los injustos para castigar, y la consecuencia es la seguridad de su protección y cuidado. Y la cita de Pedro es sobre el Salmo, se me perdió aquí la cita, después lo voy a completar, buen dato, porque menciona la omisión del versículo 16, lo voy a marcar ahí. Bien, rápidamente hemos visto que la gracia nos pone entonces en una situación de responsabilidad ante nuestras relaciones, ¿sí? Y yo pensaba la importancia de ese punto que hemos visto a lo largo de estos, creo, casi los últimos miércoles, porque en definitiva nuestra vida cristiana se manifiesta en relaciones, se manifiesta por medio de nuestras relaciones, y no es poca cosa. Creo que el Señor Jesucristo supo transmitir perfectamente esto a los discípulos, el valor de las relaciones, ¿sí? El valor de las relaciones interpersonales, siendo Él mismo el creador de todas las personas, siendo Dios haciéndose hombre, y en esta condición de hombre, interactuar con toda la humanidad en todos los ámbitos que el Señor dejó manifiesto, y los demás lo pudieron ver. En primer lugar, como Dios hacia los hombres en su condescendencia, primera relación. En segundo lugar, siendo hombre, sujetándose como hombre, como niño, a un grupo familiar, a su padre, el cual no lo era por sangre, en el caso de José, y del cual seguramente aprendió el valor de un padre en un hogar, a su madre, que de acuerdo a la tradición o a la manera de vivir de aquel tiempo fue la que le enseñó inicialmente, por lo menos hasta los 3 o 4 años, el ABC de la palabra de Dios. Esa era la tarea de las mujeres en aquel entonces para con sus niñitos, sus nanitas, sus pequeñitos, ¿sí? Esa era la tarea. Entonces el Señor aprendió esto de primera mano. Después, en relación a sus maestros, porque indefectiblemente el Señor también tuvo su formación, ¿sí? Como niño, aprendiendo de maestros, hasta que en un momento lo perdemos de vista en la historia y aparece el Señor nuevamente relacionándose con sus pares, ¿sí? Con sus pares, con los hombres. Hay una frase maravillosa de un escritor cristiano cuando menciona aquella situación del Señor acercándose al estanque de Betesda para sanar aquel paralítico
que se acercaba cada vez que el agua se agitaba y se movía, porque pensaban o creían, de acuerdo a la tradición, que un ángel venía y agitaba el agua, y cuando esto sucedía, el que primero llegaba y tocaba el agua se sanaba de sus dolencias. Y un escritor cristiano dice, qué interesante pensar que en aquel tiempo de fiestas religiosas, ¿sí?, el mundo, o el mundo cristiano, perdón, el mundo judío, pensaban que se acercaban al templo para encontrarse con Dios y no se daban cuenta que Dios estaba caminando en medio de ellos en la persona del Señor Jesucristo. Y no lo hacía en el ámbito religioso, sino que lo hacía en el ámbito de las relaciones. El Señor en medio de aquellos que necesitaban estaba ahí. Y precisamente esta capacidad que el Señor tenía para relacionarse con las personas fue lo que ayudó a aquel hombre para salir de esa situación de postración de toda su vida. Entonces creo que el Señor entendió perfecto, bueno, no podía ser de otra manera, claro que lo entendía, pero como hombre él comprendió perfectamente el valor de las relaciones entre las personas, porque fue el primero, fue el que daba siempre el primer paso para acercarse, en la mayoría de los casos, para acercarse a las personas y bendecir a las personas con su presencia, con su actitud, con su poder, con su actividad. El Señor supo claramente esto. Por lo tanto, claro que en todo lo que hemos visto hasta ahora, que la gracia nos pone una buena mochila en cuanto a esto de que nuestra conducta, nuestras relaciones marca y debe marcar las diferencias entre aquellos que nos conocen en todo lugar y en todos los ámbitos, porque en definitiva esto tiene una meta, y es que las personas, por medio de nuestra relación, también conozcan a este Salvador que se acercó a nuestra vida, ¿sí? El quinto punto del bosquejo es que la gracia demanda una conducta espiritual frente al dolor y las pruebas, ¿sí? Justo hoy estaba pensando en esto, porque en poquitos días, dos familias conocidas, por lo menos de familias cristianas, han sufrido pérdidas. Nuestro hermano Adrián Montes, allí en Bahía Blanca, que ha pasado por la pérdida de su esposa, su compañera, jóvenes, porque la verdad, entre los 50 y los 60 todavía nos consideramos muy jóvenes, aunque el cuerpo no nos acompañe, pero nos sentimos muy jóvenes. Y pensaba en él, en este tiempo de prueba, y de qué manera estos tiempos de prueba, sin duda que ponen a las personas que pasan, por lo menos en esto que es la pérdida de un compañero, una compañera, esposo o esposa, ponen a las personas en una situación de mirada, más cuando son referentes, sin duda, cuando son referentes espirituales de una iglesia, una congregación o en el pueblo de Dios, reconocidos por su tarea como misioneros. Los ponen en un tapete, sin duda que son puestos para ser vistos en medio de la prueba. Pensaba en el caso de los consuegros de mi hermana, Cristina, que en el día de ayer sufrieron la pérdida, el fallecimiento de su hijo mayor, casi 49 años, con una familia, uno puede decir toda una vida por delante, y que sin duda, tanto a Mario, don Mario Benasís, tanto a Susi, su esposa, él como anciano en la iglesia de Jean Liniers, también los pone en el tapete y son vistos por toda una congregación para ver de qué manera, aunque no lo digamos, pero de qué manera se reacciona ante estas pérdidas, ante estas pruebas tan grandes, como es precisamente el caso de dos hermanos mayores, perden a un hijo, a su primer hijo. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Mario, él me decía, estamos consolados, estamos sostenidos, pero también estamos dolidos. Y es que no puede ser de otra manera. Él me decía, yo esperaba que mi hijo me sepulte a mí, y hoy yo tengo que sepultar a mi hijo, ¿sí? Y entonces pensaba que solamente la gracia de Dios es la que puede sostenernos y la que nos puede ayudar a tener una conducta espiritual frente al dolor, las pruebas, y agrego aquí en nuestro título, y también las pérdidas, ¿sí? Y también las pérdidas. Vamos a ver rápidamente 4 puntos
el desarrollo de este bosquejo, ¿sí? Punto 1, la conducta a seguir ante el sufrimiento, el ejemplo dejado por el Señor, una vida de santidad como consecuencia del ejemplo del Señor, y entender que las pruebas son parte de la vida cristiana, ¿sí? Estos 4 puntos. Vamos a leer el versículo 3, 13 al 17, capítulo 3, versículo 13 al 17, lo siguiente. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta es una pregunta retórica, se responde por sí misma. Es decir, la respuesta ya está en la pregunta. No hay nadie que pueda hacer daño, ¿sí? A nadie si seguimos el bien. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Conducta a seguir ante el sufrimiento. Juan Knox, un escritor cristiano, escribió él un libro hace muchos siglos, no es un libro actual, que se llama algo de los mártires, ya me voy a acordar. Osvaldo lo tiene, seguro que lo tiene el libro. No, no es Mártir de las Catacumbas, ese no se conoce el autor. El libro de los mártires, así se llama, el libro de los mártires, Juan Knox. Es un repaso interesante de la historia de los mártires del cristianismo. Él decía que con Dios a su lado el hombre siempre es mayoría. Con Dios a su lado el hombre siempre es mayoría. Y sin duda que la pregunta retórica que Pedro está presentándole a los hermanos, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Es más bien una pregunta que refuerza la seguridad que tenemos como hijos de Dios. ¿Quién nos podrá hacer daño? Bueno, creo que a la mayoría, o los que estamos acostumbrados a leer, inmediatamente nuestra memoria se va hacia donde, hacia Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Vamos hacia allá. Porque yo creo que esta es la proclama de la seguridad del cristiano. Es la palabra final, por así decirlo, en cuanto a todo lo que se pueda decir o cualquier duda que pueda surgir en cuanto a mi seguridad en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Es la conducta a seguir ante el sufrimiento. Y es la llave que nos permite abrir esta puerta que Dios nos pone por delante diciéndonos que en algún momento de nuestra vida podemos pasar por el sufrimiento. Que nadie, ningún cristiano, nadie que diga que es y que reconozca que es un hijo de Dios, jamás va a pasar por una situación de sufrimiento. A algunos les es más manifiesto ante los demás. Otros a veces pasan el sufrimiento en una forma más privada, ¿sí? En una forma mucho más privada. Pero tanto uno u otro pasan o pasamos por el momento de prueba. Y Pablo, en la carta a los romanos, nos dice lo siguiente, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Vamos a saltear algunos versículos y vamos a leer el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Miren la visión que tenía Pablo con respecto a la grey de Dios. Sabían que eran ovejas, pero eran mucho más que eso. En aquel tiempo se veían a sí mismos como ovejas en el matadero, ya dispuestos o predispuestos para un final de martirio muchas veces. Y dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, aquí viene la proclama, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Evidentemente, si bien hoy quizás no nos animamos a ponernos en este mismo nivel que tenían aquellos hermanos, no sé si hoy nos podemos contar como ovejas al matadero. Creo que la cristiandad de este tiempo está bastante cómoda en muchos sentidos. No hay una persecución, por lo menos evidente, o muy directa. Sí sabemos que hay una persecución por otros carriles y por otros órdenes, procurando objetivos o resultados a mediano y a largo plazo. Pero no estamos en la misma situación de aquellos hermanos que por el simple hecho de convertirse a Cristo, inmediatamente eran ya marcados como una oveja para el matadero. Hoy no nos pasa esto, no nos pasa. Pero evidentemente este mundo despliega una amplia batería de situaciones que sí nos hacen sufrir, El hacer bien a veces trae padecimientos, no hay duda de eso, ¿sí? No hay duda de eso. Y sin embargo hay un premio para esto. En las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 19, si prestamos atención a los devocionales que nos ha estado compartiendo Pablito Tirandafilide en estos últimos días, él ha estado hablando bastante acerca de esto. Él nos ha enseñado que existe un premio para los que son perseguidos por causa de la justicia. Y nos llama al Señor dichosos o bienaventurados al respecto. No debe haber temor por ellos, ¿sí? No debe haber temor por ellos. Lo que sí nos pide que ante la posibilidad del sufrimiento, uno tiene que tomar algunas actitudes. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta que uno asume un compromiso en este punto. Cuando uno sufre, porque Dios lo permite, asume un compromiso. Yo nunca lo había visto de esta manera. Y la verdad que me sorprendió porque quiere decir que el sufrimiento cuando llega a nuestra vida, si bien no lo deseamos, no estamos buscando sufrir, a ver con qué puedo sufrir más que mi hermano, no lo buscamos, naturalmente escapamos a esta situación. No quisiéramos sufrir, quisiéramos desandar toda nuestra vida cristiana sin ninguna situación, sin ninguna pérdida, sin ningún sufrimiento, sin ninguna prueba. Pero sin embargo, cuando veía este bosquejo me llamaba la atención la manera en que lo presenta, porque indica que cuando uno entra en una prueba, cuando uno entra en un punto de sufrimiento en su vida, asume un compromiso en primer lugar ante Dios y en segundo lugar ante los hermanos, ¿sí? Ante nuestros hermanos. Dice el versículo 15, si padecemos por causa de la justicia, si alguna cosa padeciéramos, dice, santificad al Dios del Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es el primer compromiso? Que lo primero que tengo que resguardar cuando yo entro en un tiempo de prueba o en un tiempo de sufrimiento, debo resguardar mi corazón delante de Dios. Debo santificar. Esto significa ponerlo aparte, honrarlo, guardarlo de qué. Bueno, en primer lugar, de todo aquello que va a tratar de hacerme pensar que Dios me abandonó, en primer lugar. A veces es lo primero que pensamos. Es muy humano de nuestra parte, claro que sí. Y entonces Pedro nos está advirtiendo de antemano que esto es posible. Entonces, cuando uno entra en determinada prueba, en determinada situación de padecimiento, sufrimiento, lo primero que tenemos que hacer es santificar, resguardar
nuestro corazón. Santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados. Cuando uno santifica a Dios en el corazón, es una forma práctica de reconocerlo como el soberano de toda situación y de todo lo que acontece. Entonces llega la prueba en mi vida. Y ahora, perdón, quiero aclararlo, yo lo estoy diciendo en esta forma corrida. Y hasta pareciera que hay un botoncito de automático que tenemos que apretar cuando esto sucede así. No es así. Todos tenemos un proceso distinto, y mucho más en el proceso de la pérdida de un ser querido, ¿sí? Eh, Lleva un proceso en la vida, y todos entendemos que no todos los hermanos y hermanas podemos responder de la misma manera ante pérdida. Pero también es cierto que tenemos que estar atentos cuando quizás algún hermano o alguna hermana ante una pérdida mantiene en forma indefinida una situación que no se resuelve en su vida. Posiblemente quizás porque no resguardó su corazón, o no pudo ver, o no supo capaz de verlo. Quizás nadie le enseñó, nadie le explicó que es necesario entender que aún en las pérdidas Dios siempre está puesto como soberano de lo que se pierde, de lo que queda y de lo que queda por delante. ¿Sí? Y esto, ¿qué nos hace? Nos permite estar siempre preparados para presentar defensa de esta esperanza que nos mueve a vivir así. Vuelvo a decir, pensaba mucho en estos dos hermanos, en estos dos grupos familiares que han sufrido estas pérdidas. Nuestro hermano ahí en Bahía, nuestro hermano allí en Liniers, en Buenos Aires, han sufrido estas pérdidas dolorosas sin duda, y los pone en el tapete, y muchos le van a preguntar, seguramente aquellos que los conocen, que no tienen la esperanza que tenemos y que tienen ellos, les van a preguntar, ¿cómo hacen para sobrevivir a esto? ¿Cómo hacen para salir adelante en esta situación? ¿Qué los sostiene a ustedes? ¿Por qué lloran pero no lloran desesperadamente? ¿Por qué sufren pero no sufren indefinidamente? Bueno, esta situación de prueba es el compromiso que nosotros asumimos delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios, porque reconozco que Él es el soberano de toda la situación, y delante de los hombres, para mostrarles a través de la conducta la esperanza y la confianza que tenemos en Él. Para esto debemos capacitarnos, para dar razón de esto ante todo el que lo demande, porque hay que hacerlo con mansedumbre, hay que hacerlo con respeto, porque las convicciones no se imponen, se exponen. Me encantó esta frase. Las convicciones no se imponen, se exponen. La gente ve en nuestra vida la convicción de nuestra fe. No se lo estamos imponiendo como algo, vos tenés que creer esto porque yo lo creo así, sino que es, quiero que veas de qué manera esta fe que me sostiene también te puede sostener a vos el día que pierdas a alguien o algo, a menos que tengas a Cristo en tu corazón. Sí que es un compromiso. La prueba, nunca lo había visto de esta manera, hermanos. Nunca lo había visto de esta forma. Y la verdad que me abre un panorama distinto y nos prepara distinto el día de mañana si el Señor permita que padezcamos por un poco de tiempo lo que Él crea necesario para nuestra vida. ¿Sí? Hay que hacerlo con conciencia limpia para que los que hablen mal o calumnian se avergüencen por sus calumnias al no tener motivos. Y aceptando la voluntad de Dios si es padecer, porque es mejor hacerlo obteniendo recompensa, haciendo el bien, que por nuestras faltas al hacer el mal. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, no hay mayor ejemplo que el del Señor. Capítulo 3, 18 al 22, presenta al Señor Jesucristo diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿sí? Vivificado en el Espíritu. No hay mayor ejemplo que el del Señor. ¿Sí? Si tenemos que mirar a alguien, bueno, sí, el Señor nos ha dejado ejemplos de hermanos y hermanas que nos han enseñado con su ejemplo lo que significa llevar adelante esta vida cristiana en medio del sufrimiento y en medio del dolor. ¿Sí? Mi ejemplo local, la tía Ilka.
¿sí? Ella es mi ejemplo local. Me acuerdo de Erna, ¿sí? Quizás muchos jóvenes presentes no la conocieron, pero sí me acuerdo de aquella querida hermana que desde el tiempo que aceptó a Cristo como Salvador, que su vida cambió y que luchó para que su familia continuase con el legado que ella quería darles. Esa es otra historia. Pero sí, sin duda, que estas dos hermanas me dejaron a mí un gran ejemplo de lo que significaba aceptar la voluntad de Dios en sus vidas, glorificar a Dios por medio del sufrimiento, ¿sí? Completando en ellas los sufrimientos de Cristo, como enseña Pablo, completando en ellas los sufrimientos de Cristo y dejándonos ejemplo. Ahora, qué bueno cuando podemos mirar a las puertas adentro de nuestra casa, de nuestra propia casa espiritual que es la iglesia, y tenemos estos referentes y decirles, sí, la verdad que vale la pena hacer lo que el Señor enseñó por medio de nuestros hermanos o hermanas. Vale la pena, ¿sí? Son los hermanos bien recordados, como solemos cantar en algunos de nuestros viejos himnos. Pero tenemos un ejemplo mayor y el ejemplo mayor es el Señor Jesucristo. Verso 18, porque también Cristo, como diciendo, miren, si no les alcanza todo lo que les digo, terminen mirando a Cristo, culminen mirándolo a Él, porque Él tuvo el mayor sufrimiento, Él padeció, ¿sí? Padeció. Fue el sufrimiento más efectivo, porque padeció una sola vez. La muerte en la cruz no se repite nunca más. También fue por la causa más indigna, fue por pecados, y por pecados ajenos que vinieron a Él los cargó. La más inmerecida porque fue el justo por los injustos. Y con el mejor resultado porque por medio de ese padecimiento, Él nos llevó a Dios. Era un camino inevitable, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, o mejor dicho, vivificado por el poder del Espíritu, levantándolo de entre los muertos para triunfar sobre la muerte. Fíjense qué ejemplo mayor de lo que significa aceptar y cumplir la voluntad de Dios, pero no para beneficio propio, aunque sin duda, inevitablemente el Señor tiene un beneficio inmenso. Aquel que está sentado en el trono no es solamente aquel que fue uno con el Padre desde la eternidad. El que está sentado en el trono es un hombre que aprendió por experiencia propia lo que significa el padecimiento. Pero mucho más grande aún es esto del padecimiento porque él padeció injustamente. Y como lo vimos recién, con una causa indigna, con una causa inmerecida y con el resultado más grande. Porque por causa de ese padecimiento nosotros fuimos llevados a Dios. Ahora el versículo 19 al versículo 22 ha sido objeto de mucha controversia, ¿sí? Y ha sido objeto de muchas teorías acerca de a quién se refiere cuando dice que en el cual el Señor Jesucristo, en el Espíritu, dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual, entonces, muchos dicen que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, bajó hasta el mismo Hades para predicar a aquellos que no habían conocido de la buena noticia del Evangelio de salvación. Bueno, a mí me parece que lo que menciona el versículo 19 al versículo 22 está hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo en el Espíritu a través de la predicación del Evangelio que Noé realizó a los hombres y mujeres de su tiempo. ¿Sí? Predicó a los espíritus encarcelados. Claro que eran espíritus encarcelados. Son los de todos aquellos que desobedecieron la predicación de Noé en aquel tiempo, cuando la paciencia de Dios se extendía mientras tanto se producía la construcción del arca. El Cristo preexistente en
en el Espíritu y por medio de la proclamación que Noé hace en su ejemplo, mostrándolos a los demás de aquella ira venidera, ¿sí? Nos muestra que el Señor Jesucristo nunca pasa por alto ninguna generación, ninguna persona. Cada una de las personas que estuvieron en la tierra tuvieron manifestación de gracia para que acepten, conozcan la salvación por Dios establecida. Extendió su gracia a nuestros 7 días, pereciendo todos, excepto los 8 que entraron al arca. Lo cual es algo trágico. Este relato y el relato del Génesis nos demuestra que salvo aquellos 8 que se salvaron en el arca, ninguno de ellos, ninguno del resto de las personas procedieron al arrepentimiento. Es decir, como dice allí en Génesis, la maldad de los hombres había alcanzado una altura tal, una dimensión tal, una profundidad tal en el corazón de las personas que Dios, contemplando, decide raer de la tierra aquella humanidad desarrollada hasta ese momento, ve a Noé, lo ve con gracia, lo ve un hombre distinto al resto y decide salvar a toda su familia, les predica el evangelio o la proclama o la buena noticia, ¿sí? O la buena noticia, el Espíritu por medio de Noé extiende este mensaje de salvación y lo terrible es que toda aquella generación, ninguno de ellos quiso creer. Esto es lo terrible de aquel mensaje. Una actitud de gracia de parte de Dios y una dureza total de aquella generación que no quiso escuchar el mensaje de salvación. No fue el agua lo que salvó a Noé y los suyos, fue el arca. El agua del bautismo, por lo tanto, nos salva. Es una figura perfecta para nosotros, para entender que cuando una persona se bautiza no se salva, ¿sí? No quita las inmundicias de la carne, esto lo hace solamente la sangre de Cristo. El bautismo testifica de nuestra nueva posición, de nuestra conciencia delante de Dios, como resultado de nuestra paz con Dios. ¿Qué nos garantiza? Estando ahora sentado a la diestra del Padre, sujetando a los ángeles, autoridades y potestades, nos garantiza esto por su resurrección, que Él está sentado a la diestra del Padre con todo poder, con todo poder. Lo tercero es una vida de santidad como consecuencia del ejemplo dejado por el Señor. Él dice que Él nos dice, capítulo 4, versículo 1 al 11, nos dice que tenemos que llevar adelante esta vida de santidad como consecuencia del ejemplo dejado por el Señor. Él padeció en la carne. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, 4.1. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Posiblemente tengamos que padecer en la carne. Él padeció en la carne para terminar con el pecado, ¿sí? Para romper con el pecado. Acabando con el pecado, nosotros al identificarnos con Él en su muerte por bautismo, debemos terminar o romper con el pecado. Para eso tenemos que armarnos con esta misma mentalidad. Muchas veces vamos a padecer siendo inocentes. Y entonces aquí uno tiene que entender que siendo inocentes y padecer por la causa de Cristo, uno aprende de esa manera a morir al mundo, a morir a la carne y a morir al yo. A nosotros nos van a pasar cosas iguales o similares al Señor Jesucristo. Desprecio, que nos ignoren, maltrato físico, que hablen mal de nosotros. Todas estas cosas forman parte o quizás estén formando parte de nuestra experiencia como cristiano, ¿sí? Y sin embargo, el Señor dice, estén preparados, ármense de este mismo pensamiento. Si aquel que no tenía nada de lo cual ser acusado o señalado, padeció de esta manera en la carne, ¿sí? Por causa del pecado, no propio, de los demás, imagínense lo que nos puede suceder a nosotros cuando muchas veces padecemos por causa de nuestros propios pecados. Ármense de este pensamiento, dice. La posibilidad del padecimiento es una realidad para todos los cristianos. Ejemplos históricamente no nos faltan, ¿sí?
podríamos saltar desde el primer mártir cristiano, podríamos pasar por todos aquellos que murieron en el circo romano, por todos aquellos que en diferentes etapas históricas, especialmente en Europa, por causa de su fe, fueron llevados a la hoguera, Juan Hus, los mártires modernos, aquellos desconocidos por nosotros, que han padecido por causa de Cristo bajo gobiernos totalitarios, como en el caso de el Tercer Reich en Alemania, como el caso de el comunismo, la persecución que hizo Stalin, sobre todo los creyentes de su época, la China de Mao, es decir, todo aquello que se opuso a Cristo puso sobre el tapete esta realidad. Muchos cristianos desconocidos, conocidos por el Señor, pasaron y cumplieron en su propia vida lo que significaba padecer por la causa de Cristo. Ahora, este sufrimiento nos tiene que hacer pensar que hay cosas que se tienen que terminar. Es decir, el sufrimiento me prepara a mí para entender que hay cosas que vale la pena dejar de lado y hay cosas que vale la pena tomar. Versículo 3 del 5 nos dice que nuestra vida pasada no debe repetirse. Baste ya vuestra vieja vida, vuestra vida pasada, sabiendo que ellos deberán dar cuenta ante Dios aún de sus palabras. ¿Sí? Ya no deberíamos andar como andan los gentiles. ¿Cómo dice? Lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos de la misma manera y los ultrajan. Pero no se olviden que ellos deberán dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sea juzgado en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El versículo 6, muertos, se refiere a los cristianos que murieron a causa de alguna persecución, o a mano de quienes consideraban que esa muerte era justa, por X razones lejos de Dios. Pero la verdadera vida según Dios es la vida en el espíritu. Pedro nos pide que seamos sobrios, sanos nuestra forma de pensar, con una mente despejada, velando para poder orar como conviene, ¿sí? Pedro nos dice que ante el gran tema de la persecución, lo que uno tiene que ir desarrollando es una forma de pensar mucho, mucho más amplia, teniendo en mente el sufrimiento de Cristo, ¿sí? Teniendo en mente el sufrimiento de Cristo. Recordamos a quién le está escribiendo Pedro en primer lugar. Le está escribiendo a los expatriados. Le está escribiendo a judíos y a gentiles que fueron corridos por causa de su fe. Le está escribiendo a hermanos que están llevando en su cuerpo, ¿sí?, las marcas del sufrimiento de Cristo, porque a medida que avanzaban en su expatriación, en su desarrollo de su vida, siendo corridos en su lugar de origen, perdiendo tantas cosas, ellos necesitaban estas palabras de aliento para decirles, miren, van a seguir sufriendo. Pedro no les está prometiendo otra cosa, van a seguir sufriendo, pero en medio del sufrimiento miren a Cristo, vayan ampliando su forma de pensar, vayan entendiendo lo que significa sufrir por la causa de Cristo. Por esa razón, dice en el versículo 8, más el fin de todo, 7, perdón, 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios, velen en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense qué bárbaro este Pedro, porque no solamente los está encaminando en todo aquello que tiene que ver con la forma de sobrellevar el sufrimiento, sino que también les dice que el sufrimiento
jamás anula nuestra capacidad de seguir aprendiendo. Jamás anula. Mucho menos, jamás anula nuestra capacidad de seguir relacionándonos como hermanos en Cristo. Mucho menos, jamás anula nuestra capacidad de desarrollar el don o los dones que Dios nos haya dado. Y esto es un llamado de atención muy grande. Cuando pensamos que por causa del sufrimiento yo me tengo que aislar, que por causa del sufrimiento yo tengo que dejar de lado mi iglesia local, mi congregación, mi relación con mis hermanos, que por causa de este sufrimiento que esté pasando, viviendo, no tengo necesidad de servir o trabajar para Dios. Pedro se los está diciendo a hermanos que están siendo corridos y que sí son contados como ovejas que van al matadero. Y les dice, el sufrimiento no les anula a ustedes, queridos hermanos, la capacidad de ser lo que son. Creyentes que se aman, ferviente amor, hospedadores cuando sea necesario, con un don que les ha sido dado por Dios, que tienen que aprender a administrarlo, y aquí hay una pequeña división de los dones, ¿sí? Es una de las pequeñas divisiones acerca de los dones, ¿sí? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Enseñanza y servicio se resumen en estos dos grandes grupos, los dones, y está diciendo esto. Ahora, que los hermanos en aquella época hayan recibido esta palabra no tiene que haber sido sencillo, ¿verdad? Hoy, si tuviéramos que hacer una lista de cuáles son aquellas cosas que nos hacen sufrir, creo que ya tengo que empezar a descartar un montón de cosas que yo creo que me hacen sufrir, la verdad que son triviales, comparada con el ejemplo de Cristo y con el ejemplo de aquellos hermanos. Son triviales. A veces sufro porque no llego a fin de mes. No, si el Señor ha prometido sostenerme todos los días de mi vida, ¿es motivo de sufrimiento? No, tendría que ser todo al revés. Tendría que ser motivo de confianza. Cristo ha prometido sostenerme. A veces sufro porque no tengo aquello, a veces sufro porque no tengo lo otro, a veces sufro porque me falta aquello, y la verdad que son sufrimientos triviales. ¿Reales? Sí, son reales, porque nos pasa a todos, pero son triviales. Creo que todavía no hemos llegado a ese punto donde, y no es que lo busque, quiero que se entienda esto, no somos llamados a buscar el sufrimiento per se, como si buscar el sufrimiento nos llevaría a un nivel superior de relación con Dios. No se busca el sufrimiento. No tiene nada que ver con la autoflagelación que se hacía, o creo que se hace todavía, dentro del sistema católico apostólico romano. ¿Sí? Aquellos sacerdotes que se encerraban en su habitación para pegarse con un látigo en la espalda, para ponerse los flagelum en diferentes partes del cuerpo, que eran cinturones con clavos que se ajustaban para sufrir, ¿sí? Porque aparentemente era poco lo que sufría un sacerdote católico, y entonces utilizaban estos elementos para... No, no se trata de eso, no se trata de ser un masoquista para Dios, no, se trata de estar atentos a que el sufrimiento es una posibilidad cierta en la vida del cristiano, y que cuando llega, Dios ya nos ha estado preparando de antemano para eso. Dios ya nos ha estado preparando. Y que cuando llegue, toda instrucción, esta instrucción que hemos recibido de parte de Pedro, con respecto a la forma en que tenemos que llevar adelante nuestra actitud ante el sufrimiento, queridos hermanos, ojalá Dios quiera que estemos preparados para ello. ¿Lo anhelamos? No, no tenemos que anhelar sufrir, pero sí tenemos que estar preparados, si Dios lo permite para nuestra vida. Las pruebas son parte de la vida cristiana, versículo 12 al 19. ¿Sí? No lo voy a leer por amor al tiempo, pero las pruebas son parte de la vida cristiana. No deben causarnos sorpresa, no deben causarnos sorpresa. En muchos casos son intensas. Se habla aquí en el versículo 12 del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Muchas veces las pruebas son intensas. Nos permiten participar de los padecimientos de Cristo por causa de su santidad, porque no solamente la santidad, sino que la gloria de Cristo reflejamos en nuestra vida. Y Él ha prometido estar con nosotros
porque la prueba es una concesión de Dios, viene directamente de Dios. Cada prueba tiene la medida exacta de nuestra necesidad de crecimiento. Nunca olvidemos eso. Cada prueba tiene la medida exacta de nuestra necesidad de crecimiento. Por lo tanto, es algo que viene de Dios y que Dios nos da. Somos bienaventurados en las pruebas porque nos permiten glorificar a Dios y el mismo Espíritu que reposó sobre Él reposa también en nosotros. ¿Sí? Estoy yendo rápido, después les pido que a la luz de la palabra puedan ir corroborando cada uno de estos conceptos. Las pruebas no son motivo de vergüenza. La única razón de nuestro padecimiento debería ser Cristo y no nuestros pecados. Una cosa es padecer porque pecamos voluntariamente, y eso sí es causa de vergüenza y es consecuencia. Pero las pruebas en sí no son motivo de vergüenza. Se utiliza por tercera vez la palabra cristiano en la Biblia, ¿sí? Aquí. Dice el versículo 16, si alguno padece como cristiano. Fíjense qué concepto había ido desarrollando Pedro con respecto a esta palabra que era nueva en el vocablo de los hermanos de aquella época. Y entonces Pedro aprendió y entendió claramente que aquella primera expresión que tuvieron por los cristianos al mencionarlo y señalarlo de esta manera, estos son cristianos, Pedro toma el concepto y dice, un cristiano es esto. Un cristiano es esto. Un cristiano es aquel que aprende también a sufrir. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Creo, hermanos, que estamos todavía, hablo en forma general, ¿sí? Quizás haya cuestiones puntuales que yo no conozca, no tengo necesidad de conocerlos, pero que yo no conozca, en que alguno haya padecido de esta manera. Pero muchos todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero sí creo que el Señor tiene dentro de la iglesia hermanos y hermanas que sí han padecido de esta manera y que por su conducta como cristianos ante el padecimiento han dado pruebas claras de que lo han hecho para glorificar a Dios y para santificar su vida ante los demás. Muchas veces son parte de la disciplina. Todos los cristianos somos disciplinados por Dios. Hay un tiempo para esto. Dios sabe cómo y Dios sabe cuándo. Y aquí cuando se habla de juicio no habla de castigo, porque Cristo sufrió nuestro castigo. Pero el Señor purifica nuestra vida por medio del sufrimiento, la prueba, para nuestro crecimiento y para que participemos de su santidad. Avanzamos. Versículo 19, de modo que los que padecen, ¿sí? Los que padecen, y aquí la idea es no solamente los que pasan por el padecimiento, sino los que comprenden que están padeciendo, se dan cuenta que esto proviene de parte de Dios, hacen una evaluación de su vida y se dan cuenta que este padecimiento no es consecuencia de inconducta, de malas decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios. No, aquí está marcando a aquellos que se dan cuenta, entiende que es consecuencia de la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Tenemos la certeza que Él conoce nuestra situación y que las pruebas son parte de su voluntad. Nos dice que ellas son concedidas como un privilegio. Nos insta a encomendar como lo hizo el Señor. La idea es depositar, la idea de la palabra en griego encomendar, depositar dinero en manos de un amigo fiel. Me encantó esta definición de encomendar. ¿Sí? Es depositar dinero en manos de un amigo fiel que lo va a guardar. Entonces él dice, en la misma confianza que podemos tener un amigo que va a guardar algo que nosotros atesoramos, le decimos, quiero que guardes esto. Dice, de la misma manera, este amigo fiel es el Creador, el soberano del universo, y depositamos en Él el resultado de la prueba en nuestra propia vida si tenemos que pasar por algún sufrimiento. Una recomendación, hagamos el bien, porque mientras uno pasa por tiempo de sufrimiento, puede ser que tengamos la tendencia a
desquitarnos con otros, a echarle la culpa a otros, a buscar responsables por lo que nos pasa. Y el Señor dice, no hagamos esto, hagamos el bien. Hagamos el bien. Aún en momentos difícil de prueba o de sufrimiento, sigamos manteniendo esta conducta. ¿Por qué? Porque así lo hizo Cristo. Bien, nos queda media horita y unos 2 o 3 minutos más para tratar de desarrollar el último punto, ¿sí? Que es la gracia en la cual vivimos, en la cual estamos, demanda de nosotros conducta y servicio en la iglesia. Pedro no podía pasar por alto este punto, porque él aquí no solamente afirma su posición, no solamente como apóstol, él ya sabía, y los hermanos sabían que era el apóstol de Cristo, sino que también afirma su posición como anciano y como pastor de una iglesia local. Tengo acá esta frase: cuando los años ya pesan las espaldas, este entusiasta e incansable apóstol, luego de afirmarlos en su crecimiento, no quiere despedirse sin dejar algunas recomendaciones especiales y personales para sus queridas ovejas. Porque era lo mismo que el Señor había hecho en Juan capítulo 17, en la oración del Señor, ¿recuerdan? En Juan capítulo 17, antes de partir de este mundo. La traducción, por tanto, literalmente, a los ancianos, pues, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro va a exhortar a 4 grupos de hermanos, o a 3 grupos de hermanos y un último punto. Exhorta a los ancianos, exhorta a los jóvenes y exhorta a los creyentes en general. Ahora esto es un poco normalmente estos temas de exhortación a los ancianos no se dan en la iglesia. ¿Verdad, Albi? ¿A quién me está mirando, Albi? Y normalmente son temas que escuchamos cuando vamos a algún retiro de ancianos, cuando vamos a una conferencia de ancianos, cuando hemos estado en alguna reunión en donde entre ancianos o coancianos de diferentes iglesias locales invitamos a algún hermano que nos hable acerca de esto y recibimos esta exhortación. Normalmente no lo enseñamos, mejor dicho, voy a aclarar esto. Normalmente no lo planteamos hacia la iglesia local y me doy cuenta de que es un error. En primer lugar, es un error porque cuando hablamos de la responsabilidad del el esposo y la esposa, tenemos que entender que estos consejos son consejos que se tienen que transmitir dentro del seno de la familia. Querida joven o querido joven soltero o a punto de casarse, de novio, tiene que entender que el día de mañana ustedes tienen que formar hijos y no saben si van a estar formando un futuro anciano. Y este consejo tiene que estar dentro del hogar. No saben si estarán formando un futuro anciano. No saben si estarán formando una futura esposa de un anciano, que tendrá que aprender sin duda también cómo acompañar a ese hermano en esa nueva posición que el Señor le da y que la iglesia reconoce dentro de cada iglesia local. La iglesia tiene que saber esto, porque también tenemos que pensar que no sabemos quiénes serán los futuros ancianos de nuestra iglesia local. Hoy el Señor, por medio de la iglesia, reconoce a 4. Podrá llevar 1, podrá llevar 2, podrá llevarse 4. Y la iglesia tiene que formarse para que no los agarre desprevenidos en este sentido. Hay ejemplos de iglesias que han perdido a sus ancianos uno tras otro y de repente se encontraron sin dirección y peor todavía, sin haber formado a otros en este sentido. Por lo tanto, creo que más allá de que estos consejos que vamos a repasar rápidamente, los hemos recibido principalmente ancianos o esposas de ancianos o pastores en nuestros retiros, en nuestros encuentros, creo que es instrucción para toda la iglesia en general. No para un punto o para un grupo
de hermanos en particular. Pero lo primero que hace Pedro es exhortarnos a los ancianos y exhortar a la iglesia también en este sentido. No está hablando a los ancianos de edad, sino a líderes espirituales puestos por el Señor, porque son ellos los que en medio de los momentos difíciles deben vivir a la altura del privilegio y la responsabilidad dados por Él, y por esta razón más exigente va a ser el juicio hacia aquellos que lo somos, ¿sí? Gran responsabilidad tenemos como ancianos de poder sobrever, y a veces yo sé que no lo hacemos en forma completa, y algo que pesa, sin duda que pesa, porque no alcanzamos a cumplir ni todas las expectativas, ni todas las necesidades. Por algo el Señor ha puesto 4 para ayudarnos mutuamente en ese sentido. Pero sabemos que los ancianos tenemos que estar a la altura de estas necesidades, especialmente si el tema final ha sido el sufrimiento, de saber cómo tenemos que ayudar a aquellos hermanos que pasan por pruebas o por sufrimiento. Pero también necesitamos que velen por nosotros en ese sentido. Ojo, no estoy reclamando limosna, le estoy diciendo que muchas veces los ancianos pasamos por situaciones de sufrimiento que la iglesia no sabe o no conoce. Y es tan reconfortante cuando el Espíritu, fíjense lo que les digo, no porque lo escucharon de nuestra boca, sino porque el Espíritu Santo guía a un hermano a acercarse a alguno de los ancianos simplemente para preguntarle cómo está, si necesita algo, o solamente para sentarse a hablar con él, a orar con él. Esto lo hace el Señor, porque sabe que muchas veces hay situaciones que los ancianos vivimos en la iglesia local que no las podemos compartir, porque tienen que ver con nuestra fidelidad hacia cada hermano, que muchas veces se acercan a contarnos sus propios dolores, sus propios sufrimientos, sus propias situaciones personales. Y hay gran fidelidad cuando el hermano anciano es capaz de recibir estas cosas y no decírselo a nadie, porque hubo un hermano en la iglesia local que confió en él. Y esto tiene muchísimo valor. Ahora el Señor sabe esto. Y muchas veces sabe que el sufrimiento de otros hermanos produce sufrimiento en nuestro corazón. Y el Señor es el que se encarga de traer a aquellos que nos van a traer ese bálsamo de la buena palabra, de la palabra de ánimo y de aliento. Vuelvo a decirlo, no estoy reclamando nada, porque he aprendido que el Señor se encarga de eso. He aprendido que el Señor se encarga de ese tipo de sufrimiento. Ahora, a los ancianos se nos dice que ¿cuál es la razón para ser exhortados? Como un compañero de oficio, pero dice yo anciano también, o yo que soy anciano como ellos. Utiliza para el oficio indistintamente el nombre anciano, obispo, presbítero, pastor, ¿sí? Está dando diferentes aspectos del mismo oficio. No son títulos, ¿sí? No son títulos, son funciones a desarrollar dentro de la iglesia local. Y fíjense qué interesante que Pedro, pese a ser apóstol, él se consideraba uno más con los ancianos entre ellos. ¿Sí? Uno más con los ancianos. Y esto despeja de un solo plumazo a todos aquellos que hoy en día pretenden pararse por sobre la congregación con títulos que no les corresponde. Profetas, apóstoles, y de otros días creo que buscaba uno que se había puesto un título mucho más alto que ellos, no me acuerdo, era una barbaridad. ¿Qué necesidad hay? Cuando no hay mejor título que el Señor puede darle a un hermano que ser sobrevedor. Este título es dado por el Señor. Y no hay mejor título porque no hay mejor trabajo o tarea para desarrollar. No vamos a entrar históricamente a cómo es el desarrollo de esto. Quiero avanzar. Y nos dice que un anciano tiene responsabilidad en su oficio. En primer lugar, tenemos que aprender a apacentar. Nunca se olviden que Pedro escribió mucho, como lo vimos anteriormente, acerca de las relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales son las que van preparando a los hermanos en la tarea del ancianato en el futuro. Por lo tanto,
Cuando la iglesia reconoce a un hermano en esta tarea función delegada por Dios, lo que está haciendo es reconocer una tarea que ya estuvo haciendo hace tiempo y a través de las relaciones interpersonales. Cuando un anciano es reconocido como tal, no tiene que empezar a hacer la tarea de apacentar, pastorear, proveer alimento, cuidar, sobreveer, velar, conducir, alimentar, acompañar, sostener, alentar, satisfacer. Todas las expresiones que encontramos en la lectura de este pasaje es alguien que ya estuvo haciendo la tarea mucho tiempo antes. No es alguien que cae como un paracaidista a ver si funciono como anciano. No, ya estuvo trabajando antes en esta tarea. Ya la iglesia lo estuvo viendo, ya la iglesia lo estuvo contemplando, ya la iglesia fue beneficiada con la actividad espiritual desarrollada por ese hermano. Por lo tanto, un anciano no es un paracaidista. No es alguien que va a probar a ver si funciona de. Es alguien que ya estuvo funcionando antes de. Y por lo tanto, reconocimiento es podemos decir, la puntada final a toda esa tarea que con la cual la iglesia ya fue beneficiada. Él utiliza la palabra rebaño. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, voluntariamente. Versículo 3. No como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Rebaño es un término que se ve en 4 oportunidades en el Nuevo Testamento. Literalmente, aquí significa el rebañito de Dios, la grey. El rebañito de Dios. Es un término muy cariñoso. Pero también indica de qué manera tiene que ser el corazón del anciano y del pastor para con sus hermanos. Porque si hay alguien que primero tiene que amar a la iglesia, somos los ancianos. Nadie puede hacer una tarea que no ama. Nadie puede dar su vida por los que no ama. Y se espera que aquellos que cumplimos esta tarea amemos de esta manera. El Señor se lo dijo 3 veces a Pedro. ¿Recuerdan? Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Y Pedro dice, Señor, no llego a la medida de amor que me estás pidiendo. Bueno, no importa. Con esa medida con la cual vas a empezar, me basta. Porque vas a crecer en amor hacia tus hermanos. Y Pedro creció y amó a aquellos hermanos que estaban pasando por diferentes situaciones y los amó tanto que dijo, antes de irme les voy a dejar esta carta para ayudarles aún en medio de su sufrimiento. Avanzo. La real forma de hacerlo es estando entre ellos, no sobre ni aparte, entre ellos. Un anciano tiene que estar en medio de las ovejas. ¿Por qué? Porque los ancianos son parte de esa congregación, son parte de ese rebaño. Solo el Señor está por sobre todos ellos. El que es llamado a esta tarea tiene que estar entre. Nadie puede llevar adelante una tarea pastoral a control remoto. Aunque este último año pareciera que hubiese sido así, ¿verdad? Las circunstancias indicaban que, bueno, teníamos que utilizar los elementos tecnológicos para comunicarnos con uno, con otro, preguntar cómo estaba. Las circunstancias mundiales no nos permitían tener este contacto estrecho, aunque muchas veces pasaban por arriba los protocolos, igual íbamos a ver, a visitar, acercarnos a uno o a otro. Pero la verdad es que nadie puede ser pastor desde la silla o puede ser pastor con control remoto. El pastor tiene que estar en medio. No por obligación, es decir, si alguien se encuentra de repente, algún anciano se encuentra de repente quejándose por lo que hace y mire, revea. Ojo, no quiere decir que muchas veces humanamente nosotros no tengamos por ahí nuestros enojos con una congregación que a veces no responde, o con una congregación que se duerme, o con una congregación, y a veces sí lo charlamos, y ¿cómo puede ser posible? Primero nos tenemos que evaluar nosotros, para ver si no somos nosotros como responsables los causantes de esta actitud por parte de la iglesia local. Pero nunca me encontré o tuve la experiencia de encontrarme con ancianos que se hayan quejado por el hecho de ser ancianos. Quizás con una queja parecida como la que tuvo Moisés a su tiempo con relación al pueblo de Israel. Por eso dice, no por obligación, nadie forzado a llevar esta tarea, sino haciéndola porque es su obligación.
es nuestra obligación. No forzados, pero sí es nuestra obligación. Voluntariamente, quizás sea mejor decir de corazón, como lo propuso en su corazón, porque no solamente es aplicable al tema del dinero, sino también a la responsabilidad delante de Dios. No por ganancia deshonesta, ¿sí? Tratando de encontrar en esto alguna ventaja o algún beneficio en lo económico, aunque sí la Biblia habla acerca de que es justo la remuneración de hermanos que están en el servicio, los que lo hacen bien son dignos de doble honor, refiriéndose al aspecto material. No nos ha tocado hasta el momento que sea así de esa manera. Quién sabe si en el futuro lo será para algún otro hermano llamado a ser anciano, pero es una posibilidad cierta también para el ancianato. Avanzo. Con ánimo pronto, con ganas de servir, sin enseñorearse, ahí la expresión es no tiranizando o como teniendo señorío, siendo ejemplos de la grey, modelo, un tipo, algo que queda marcado para que los demás lo puedan ver, y con una recompensa segura. Dice el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una recompensa pronta y segura. Cuando aparezca, el Señor recibiremos. No hay dudas en Pedro y tampoco las tiene que haber en nosotros. Es dada por el príncipe de los pastores, Cristo mismo, el pastor supremo. Solo es el que recompensa a sus hijos, de su mano recibiremos la recompensa. Es personal para todos los pastores o ancianos. Vosotros recibiréis, cada uno recibirá, y es eterna porque es incorruptible de gloria. Es decir que, queridos hermanos jóvenes presentes en este lugar, con diferentes situaciones en su vida, o estados, mejor dicho, en su vida de crecimiento espiritual, ¿qué sabes? ¿Qué sabes si sos llamado a ser anciano en el futuro en tu iglesia local? ¿Qué sabes, querida hermana, que estás presente en esta noche, si no sos llamada a ser la esposa de un anciano en una iglesia local? ¿Qué saben, queridos padres jóvenes que están preparando y formando a sus hijos e hijas, si no los están preparando para esto? Y los están preparando para una tarea que les va a exceder sin duda a capacidades, sin duda naturales, pero capacitados espiritualmente para llevarla adelante. Pero fíjense que hay una recompensa. Si estamos preparando o estamos preparándonos para el futuro, para esta tarea, ¿sí? El que desea obispado dice buena obra, desea, es algo que se anhela, no es algo que se desea por el simple hecho de figurar o de ser el primero en la congregación. No, se anhela primero servir, y el Señor después propone y dispone a aquellos que habrán de serlo. Pero no olvidemos que es una tarea que tiene una gran recompensa, porque más allá de cualquier otra recompensa o reconocimiento que podamos recibir en esta tierra por la tarea realizada, habrá unas manos que nos entregarán una corona, que creo que ni siquiera nos animaremos a ponérnosla a nosotros mismos en nuestra cabeza, sino que la vamos a reservar para darle la gloria al Señor por todo lo que nos permitió servir mientras estuvimos aquí en esta tierra. Hayamos sido ancianos, o quizás no habiéndolo sido, pero habiéndonos preparado como si lo fuéramos a hacer, porque en definitiva esa es la expectativa, esa es la meta. Exhorta a los jóvenes. Versículo 5 dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Les recuerda, y es llamativo que Pedro tenga esta llamada, ¿sí? Recordándoles que no solamente los líderes tienen obligaciones. Alguna vez me tocó criticar a alguno de mis líderes. Lo tengo que reconocer. Alguna vez puse el ojo y señalando errores y falencias, que habrán sido reales o no, porque habrán sido de acuerdo a mi ojo. Posiblemente yo no miraba todo lo que podía ver o lo que tenía que ver,
para poder juzgar a aquel que me estaba liderando en su momento. Y me olvidaba que las obligaciones no son solamente para los que lideran, sino que son para todos los hermanos que componemos la iglesia local. Asimismo, de la misma forma, con la misma actitud, igualmente, no solo a los ancianos se nos va a pedir cuenta, sino que cada uno lo va a dar. Jóvenes, los más jóvenes, resalta esta característica y casi siempre se traduce así, ¿sí? Casi siempre se traduce de esta manera. Les está diciendo a los hermanos jóvenes que en la sujeción se encuentra la responsabilidad. Están sujetos a los ancianos. Y esta es una piedra de choque para todas las generaciones de hermanos jóvenes que hemos tenido que estar sujetos, puestos debajo de autoridad delegada por Dios sobre nosotros. ¿Quién alguna vez nos acusó? ¿Quién alguna vez nos levantó su dedo señalando errores? Una cosa es marcar errores involuntarios. Otra cosa es marcar errores voluntarios que van en contra del bienestar o del bienestar de hermanos o de la iglesia en sí. Demasiada plagada está la historia de la iglesia con ancianos que se aprovecharon de situaciones, con ancianos que tomaron su lugar como un lugar de posición y de dominio y no de servicio. Sí que son cosas para ser marcadas y puestas delante de Dios porque Dios es el que juzga. Pero lo que sí nos está pidiendo el Señor y les pide a los jóvenes que en esta etapa difícil en donde van desarrollando su sentido de responsabilidad, que lo van desarrollando a lo largo de toda su vida, Dios ha puesto esta premisa para todos por igual. Siempre es mejor someterse que rebelarse. Siempre estén sujetos, sométanse, sean sumisos. Siempre para los más jóvenes resulta más difícil, nunca fue fácil el camino cristiano y menos en esa etapa de la vida. Pero cuando uno va desandando y ya después de muchos años mira hacia atrás, se da cuenta de que muchas veces nos equivocamos al juzgar lo que no teníamos que juzgar. Porque en definitiva nos poníamos en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Reconociendo respeto y sujeción, en la cultura actual la juventud es ensalzada en menosprecio de los mayores. Y esta no es la premisa del Señor, sino que eran fundamentales en la guía de las mismas. Y no serán hasta las razones del deterioro actual, sin duda que sí, en todos los ámbitos de la sociedad. Jóvenes que pretenden sin experiencia y sin formación en todas las áreas de la sociedad levantarse como jueces o enseñadores de aquellos que tienen por lo menos unos años más de experiencia en todo sentido. Cuanto más en la casa de Dios, cuanto más en el aspecto espiritual. Por esa razón es que cuando se habla acerca de las condiciones para ser reconocido como anciano, dicen que no sea un neófito, no sea que caiga en el lazo del diablo, es decir, que el orgullo los gane por la posición que quieran tener y todavía les falta andar mucho camino por delante. Revestidos de humildad, está sujeto a anciano y todos, jóvenes y ancianos por igual, sumisos unos a otros, ¿sí? Esta es sin duda la parte que Pedro nos está enseñando, que tanto unos como otros tenemos que aprender que la sujeción a la sumisión no es solamente unidireccional, sino que es bidireccional. Tenemos que reconocer que muchas veces como personas mayores hemos aprendido grandes y valiosas lecciones de hermanos jóvenes, quien con amor y con cariño y con respeto se han acercado y nos han dicho, mira querido hermano, ¿no estarás equivocado en esto? Mire querido anciano, yo veo esta situación de esta manera, ¿no será que será mejor de esta forma o por este lado? Y entonces una gran muestra de sumisión mutua, un anciano no plantarse simplemente en sus 13, decir, no, es así porque lo digo yo y lo marco yo, sino tener esa capacidad de condescender y entender que muchas veces el Señor nos enseña grandes lecciones por donde menos nos gustaría que nos enseñen. Y muchas veces es por medio de aquellos que se acercan
y con humildad nos pueden marcar aquellos puntos donde nos estemos equivocando. Respeto y sujeción mutua. Unos a otros se extiende sin duda a todos. Avanzamos. Perdón, 58. Exhortó a los ancianos, exhortó a los jóvenes, ahora exhorta a los creyentes en general. Pedro no podía cerrar su carta haciendo recomendaciones a un solo grupo o a otro, sino que remarca obligaciones individuales para el crecimiento de toda la grey. Dice versículos 5 al 9, revestidos de humildad, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sumisos, sumisión mutua, no de alguno en especial, sino la capacidad de ser sumisos mutuamente. Es todo un ejercicio esto, ¿eh? Y no solamente estoy hablando en términos de hombre, joven, sino estoy hablando también hermanos y hermanas, ¿sí? Hermanos en la fe, hermanas en la fe, cuando con todo respeto podemos ir ayudándonos mutuamente en este sentido. Yo he recibido grandes consejos de queridas hermanas. Ni que hablar de mi esposa, la primera hermana que tengo a mi lado todos los días. Y a veces me ha tenido que lavar la cara más de una vez para decirme, esto que dijiste, esto que le dijiste a, no estará muy fuerte, no estará fuera de lugar, no estará desubicado. Y aunque la lucha natural es, no, yo tengo la razón y puedo desplegar todo este orden de autoridad que conozco de memoria, ¿sí? Dios, Cristo el varón, ¿sí? Anciano, enseñador, y puedo desplegar, y me los tengo que tragar para reconocer, mi esposa tiene razón, mi hermana, la primera hermana que tengo al lado tiene razón, y así ha sucedido con hermanas queridas que se han acercado a mi vida y han tenido que hablarme y me han dicho, Marcelo, esto no está bien o esto está equivocado, y reconocerlo, aunque lucho contra eso, pero tengo que reconocerlo. Esto significa ir creciendo en este grado de humildad, porque agrega la forma en que hay que ser humildes, revestidos, no como un mandamiento a obedecer, sino como parte de nuestra vestimenta personal. Envuelto en humildad sería más el sentido de la palabra. Porque es una virtud cristiana, porque es una característica de Cristo, debe ser la base de relación entre todos los hermanos, es la forma de vivir de un cristiano normal y sabiendo las consecuencias de no serlo. Antes de la caída siempre viene ¿qué cosa? La soberbia. Y cuando uno se mantiene en soberbia sin reconocer, cuando nos marcan las cosas que tenemos que cambiar, tarde o temprano habrá una caída. Humillados, no solamente ante Dios, no solamente al Señor, sino también ante los hermanos, ¿sí? Avanzo un poquito más. Bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es el que exalta cuando es tiempo. Aprender a echar nuestra carga, confiarle al Señor nuestra carga. Nos habla de un esfuerzo, pero también de un descanso cuando dejamos esto ahí. Y esto es no solamente para el anciano, sino para todos. Aprender a descansar en Él, poniendo toda nuestra ansiedad, y les puedo asegurar que como ancianos hay cosas que nos mantienen ansiosos muchas veces, ¿sí? Porque sabemos y hemos aprendido que Él cuida de nosotros, y el que cuida también nos sostiene todos los días de nuestra vida. Advertidos de que hay un enemigo,
Porque no solamente tenemos que preocuparnos por nosotros en relación a los hermanos y a Dios, sino que hay que ser conscientes del enemigo que tenemos. El diablo, el calumniador, es muy parecido a un león, alguien que está buscando, andando al acecho para hacernos caer. Es el adversario, el que nos acusa, el que acusa en un proceso legal. Y hay una forma de enfrentarlo, siendo sobrio, con dominio propio, velando, manteniéndonos alerta, resistiendo. No dice que luchemos contra él, sino que resistamos, estando firmes en la fe y sabiendo que lo mismo que estoy viviendo yo, muchos hermanos lo soportan en diferentes partes del mundo. No soy único. Lo mismo padecen muchos hermanos. Y por último termino con esto que es una doxología que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia es el que permite el dolor, pero el que nos da los recursos para la victoria. Y es la fuente y el dador de esa gracia. Recuerdan que dijimos que el concepto de la gracia cruza toda la carta de 1 Pedro. La gracia cruza toda la carta de 1 Pedro. Y Pedro termina hablando de este Dios de toda gracia. Seguro que les viene a la memoria el coro, la canción tan hermosa, ¿sí? que solemos cantar. Pero es mucho más que una canción, es más que palabras, como dice otra canción, ¿sí? Es la enseñanza de Pedro. Y él nos dice que hemos sido llamados a esta gracia. Es una convocatoria que no puede ser rechazada. A su gloria nos permite disfrutar de su presencia, de su santidad, de la luz, en contrapartida de la oscuridad de este mundo. Es un seguro y un estímulo en las adversidades. Después de padecer por un poco de tiempo, en comparación con la gloria eterna, los sufrimientos aquí son breves. Y Él mismo se encarga de nosotros. Y Pedro desea que, fíjense, todo lo que Dios puede hacer por su gracia en nosotros. ¿Sí? ¿Me queda un minuto? Él puede hacer lo siguiente. Él me perfecciona, es decir, me restaura, de la misma manera en que se restauran las redes cuando se gastan por el trabajo. En toda lucha hay heridas, y Él promete restaurarlas. Él me afirma, me consolida, me pone en un lugar, y ahí es donde me quiere para servicio. Él me fortalece, es decir, me pone patobica, me robustece, me equipa para el servicio. Prestemos atención a los devocionales de Osvaldo en este sentido. Él me establece, me coloca en un lugar firme. Y por últimamente, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.